Hola, soy Ana, bienvenidas y bienvenidos a mi canal A Tu Lado Cuidando. Si eres cuidador de un ser querido, aquí te comparto mis vivencias, mis lecciones aprendidas sobre ser cuidador, cómo actuar en según qué circunstancias, vivencias varias. Hago alguna recomendación, algún consejo. Llevo 18 años de cuidadora, primero de mi mamá y ahora de mi papá. Es un camino duro, solitario, incomprendido, pero lleno de lecciones de amor y de vida. Yo no tengo ninguna duda que quizás sea lo más bonito que haya hecho en mi vida. En fin, hoy ¿de qué voy a hablar? Un tema al que hace bastante tiempo le estoy dando vueltas y estoy mirando la manera más correcta, adecuada de hablar de él para no entrar ni en polémicas ni en nada de esto. Son muchas las cosas que quiero decir, espero poder abreviarlo todo bien, porque si no este video va a ser eterno. Voy a hablar de el feminismo, lo que es el feminismo hoy en día, cómo era el feminismo cuando yo escuché esa primera vez el concepto, una palabra de la cual hoy se habla mucho y es una mujer empoderada. ¿Qué es ser empoderada? O cómo lo veo yo, por lo menos. Empezaré con una anécdota. En Caracas, en los años 60, mediados de los 60, digamos segunda mitad de los 60, se hablaba mucho del feminismo. El movimiento hippie en Estados Unidos y a nivel mundial pues estaba en plena efervescencia. Recuerdo las imágenes de chicas, mujeres hippies quitándose el sujetador, el sostén y quemándola porque era una liberación, etcétera, etcétera. Y hubo un día que las mujeres del edificio donde yo vivía estaban hablando de ese tema, del feminismo, de la liberación femenina, etcétera, etcétera. Y nosotros teníamos una vecina alemana, la señora Elsa. Era muy fea, pero era encantadora. Era la dulzura personificada, aunque su voz era muy ruda, pero era la dulzura, era maravillosa. Entonces, las mujeres hablaban de la liberación, del feminismo, del derecho a tener tu propia identidad, tu propia vida, a salir a trabajar. También vale decir que la mujer en Venezuela hace muchos años, muchísimos años, hace carreras, estudia, etcétera, etcétera. El divorcio existe hace muchísimos años, no como aquí en España, que llegó en el año entre el 80 y el 82, no me acuerdo con exactitud. Bueno, entonces todas hablaban de salir a trabajar, el feminismo y tal. Y la señora Elsa, que era un pozo de sabiduría, decía, esto, voy a intentar imitarla porque era muy simpática, eso no está nada bien. Pero señora Elsa, ¿pero cómo dice usted eso? Si mujer tiene que trabajar en casa si mujer tiene que trabajar afuera, llega a casa y trabaja en casa porque hombre aquí no ayuda en casa. Son doble trabajo, ¿qué liberación es esa? Entonces está bueno, pero señora Elsa, claro, en aquellos años el hombre no era muy partícipe en las labores del hogar. En aquellos años se diría, no ayudaba. Hoy en día no es que ayude, es que todos formamos un hogar, todos formamos una familia, todos nos tenemos que ayudar, todos nos tenemos que compartir, ¿no? Entonces, pero señora Elsa, piense usted, porque ya va siendo hora. Y ella decía que sí, que le parecía muy bien que la mujer saliera a trabajar y que su sueldo estuviese equiparado o que ganase igual o más que un hombre. Pero que claro, si no hay un soporte logístico o el hombre participaba en las labores del hogar, eso para la mujer no iba a ser ninguna liberación. Entonces,
me llamó la atención esa escena de que ella estaba hablando pues con muchísima calma y todas estaban alborotadas, pero señora Elsa, pero no diga eso, en fin. Pasan los años, yo me vengo a vivir a España porque vengo por estudios, y yo llego a España en el 77. Entonces, de aquella, una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, no podía pedir una tarjeta de crédito, había según qué cosas que no podía hacer sin la autorización de su marido o de sus padres. En ese sentido, la verdad es que se ha avanzado muchísimo. Cada vez hay más y más mujeres incorporadas al mercado laboral, más mujeres con carrera. Yo personalmente pienso que se han alcanzado muchas metas y que esto para la mujer ha sido un gran avance. Que todavía hay cosas que mejorar, por supuesto, siempre hay cosas que mejorar. Pero yo no entiendo este feminismo tan radical. No sé si la palabra es correcta. Vamos a decir radical. ¿Qué veo hoy en día? A mí, unas señoras, unas señoritas que vayan a manifestarse desnudas, con su cuerpo pintado, a mí no me representan. Respeto esa forma de expresar su opinión, sí, pero si tú quieres que te tomen en serio, si tú quieres alcanzar metas, actúa y trabaja de forma seria. Que un grupo de mujeres vayan a hacer sus necesidades a la puerta de un congreso, a la puerta de una iglesia, a la puerta de... A mí eso no me representa. Eso lo hacen los animales. A los animales son los que aquí me pilla la situación y aquí lo hago. No creo que eso sea un buen reflejo de lo que implica ser mujer. Yo he tenido trabajos en donde he hecho el mismo trabajo que han hecho los hombres y se me pagaba menos. Yo he sufrido acoso en el trabajo y como no podían conmigo, pasaron al acoso sexual en el trabajo. En aquellos años donde tú no podías denunciar, hoy en día puedes denunciar, pero en aquellos años tú tenías que demostrarlo. ¿Cómo pides tú a un compañero de trabajo que ha presenciado tal cosa y te ayude y corre él o ella el riesgo de quedarse sin trabajo? Era muy complicado, era muy frustrante, era muy desagradable. No quiero ni recordarlo. Hoy en día las cosas han cambiado, afortunadamente. Desgraciadamente existe el tema de falsas denuncias, tanto en acoso laboral como en violencia doméstica. Creo que hay mucho que hacer en lo que es la violencia en el hogar y hay mucha concienciación, pero yo creo que donde se empieza a educar verdaderamente es en el hogar. Uno a los hijos les enseña educación, les enseña a vestirse, a atarse los zapatos, a comer correctamente, a hablar adecuadamente, les enseñas a hacer sus deberes en el colegio. Pues también hay que enseñarles esas cosas, el respeto, no convertirse en acosadores, ni de mujeres, ni de otros niños más débiles o otros niños que son diferentes, que el bullying ya es otro tema, ¿verdad? Yo creo en ese feminismo que yo vi de niña y de jovencita y sigo diciendo que a nivel mundial hay muchísimos logros. Aquí en España se ha llegado muy lejos. Vuelvo a repetir, hace falta alcanzar más metas, estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando yo veo a estas mujeres que se quejan como si todavía estuviésemos viviendo en la Edad Media, a mí me parece un poquito exagerado. No creo en ese feminismo en el que convierte a todo hombre viviente en un violador, en un maltratador, Si tú ahora tienes una discusión con una amiga, con una mujer de tu familia, bueno, pues tienes una discusión. Pero he observado que muchas veces cuando esa discusión
es con un hombre o con un miembro masculino de la familia, eso ya se convierte en acoso, en violencia. No, yo creo que hay que saber perfilar y tenemos que ser conscientes que cuando discutimos con alguien y si perdemos un poco el control de nuestras palabras, pues nos podemos pasar y se pasan con nosotras. Entonces yo creo que tendremos que ser conscientes que no todo es acoso y cuando hay acoso de verdad, eso sí hay que denunciarlo. Por eso dije al principio de este capítulo de hoy que probablemente se considere incorrecto lo que estoy diciendo o que soy antifeminista. Yo no soy antifeminista ni muchísimo menos, pero yo no concibo el feminismo o mi clase de feminismo en lo que estoy viendo en muchos casos hoy en día. Ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son santas. Hay bueno y malo en todas partes. Ahora pasamos al capítulo empoderada. Hoy en día creo que se está usando mucho de esa palabra. Ya he comentado muchas veces que yo sigo algunos canales de YouTube, ¿verdad? Y en algunos de ellos se habla mucho de empoderamiento y en algunos de ellos incluso hay mujeres que se creen empoderadas porque ahora ganan dinero o tienen una profesión. El dinero no te empodera, el dinero te ayuda a evitar situaciones, te ayuda a comprarte lo que te gusta, lo que quieres, que no pases necesidad por carencia de eso, por supuesto. Pero ser empoderada es más bien una actitud. Yo la mujer más empoderada que he conocido en mi vida ha sido mi mamá. Mi mamá salió a trabajar muy jovencita. Eran una familia de labradores, una familia muy humilde. La guerra, la posguerra dejó mucha necesidad y había que salir a trabajar. Mamá salió a trabajar con 8 años aproximadamente. Yo creo que esto ya refleja bastante. Luego ella pues estuvo viviendo en la ciudad en León, en Madrid, sirviendo, limpiando, planchando. En Madrid trabajó en muy buenas casas, en gente bien. Por ejemplo, llegaba al fin de la estación X y repartían la ropa de la señora y de las hijas, porque ellas ya no iban a usar esa ropa a la próxima estación, ¿no? Entonces mamá pues mandaba para acá, para Asturias, para sus hermanas, para sus padres, pues sábanas, ropa, etcétera, etcétera. Ella trabajó mucho, emigró a Venezuela. En Venezuela ya estaban un tío mío por lo menos, ¿no? Y ella empezó pues humildemente, limpiando, etcétera, etcétera. Tuvo compañeras de trabajo que quisieron fastidiarla, le hacían la vida imposible porque veían que ella era muy emprendedora y siempre tenía ganas de hacer cosas. Hasta que ella pues se plantó. Ella era bajita, pero era una gigante. Se encaró con esa compañera o jefa de sección que la estaba fastidiando por fastidiarla y que era más grandota que ella y la arrinconó y dice, mira, no te vuelvas a meter conmigo, ¿no? Nunca más. Ella fue muy emprendedora, ella se sacrificó muchísimo, ella luchó por sus sueños. Esta es otra historia que contaré otro día porque a mí me conmueve mucho. Ayudó a mi papá siendo solteros. Ayudó aquí a mi familia, mandó dinero para que a sus padres no les faltase nada. Ayudó a mis tías. Ella siempre lo que pudo ayudó. Ayudaba a los vecinos, era emprendedora. Ella era empoderada. Y tenía sus miedos como los tenemos todos. Pero ella no se dejaba dominar por el miedo. Y ese es un tipo de empoderamiento. Mi papá fue un buen marido con ella. Tuvieron sus cosas. Pues por supuesto, bienvenidos al mundo real, ¿no?
Pero, por ejemplo, papá, ella era la que administraba el dinero, él venía, él cobraba y se lo daba. Y ella era la que emprendía, la que tenía ideas, siempre evidentemente consensuado con mi papá. No era de gastarse en trapos, ni en maquillajes, ni no. Fue muy sacrificada, la verdad es que fue muy sacrificada, pero fue una gran luchadora. Ella tenía una meta, trazaba un plan, un camino hacia esa meta y luchaba por ello. Eso era ser empoderada. En un mundo en el que la mujer no lo tenía, la palabra no es fácil, ¿no? Pero no lo tenía tan sencillo para poder hacer cosas y lograr cosas. Y yo creo que ese es el auténtico empoderamiento. La mamá de mi esposo también, ella era modista y ellos emigraron de Egipto, aunque eran de origen griego, y trabajó muchísimo en Venezuela y era modista de alta costura y trabajaba día y noche. Y Dimitri siempre, y cuando ella vivía, incluso me dijo que quien en realidad había criado, ¿no?, en esos primeros años tan importantes de un niño a mi esposo era la abuela, que le echó una mano. Fueron mujeres que lucharon muchísimo. Eso es ser empoderada. Luchar, lograr metas. Dar un puñetazo encima de la mesa si es necesario y decir, hasta aquí, no aguanto más, no puedo más. Y no confundamos el empoderamiento con voy a hacer lo que me da la gana. Porque hay personas, hombres, mujeres, que son muy caprichosas y muy caprichosos. Y ser empoderada cuando tienes hijos requiere más esfuerzo, más sacrificio. Se afrontan una serie de situaciones complicadas, porque si una mujer trabaja y tiene hijos y los hijos se enferman, pero tienes que trabajar, pero ¿qué hago con mi criatura enferma? Ver que, por ejemplo, te presentas a una entrevista de trabajo y si ves que tienes hijos ya es como un hándicap, o si estás embarazada ya la cosa no pinta bien. O sea, eso es contra lo que verdaderamente hay que luchar, ¿no? Pero el empoderamiento es una actitud de luchar por tu meta, de luchar por algo justo, pero con cabeza fría y con corazón templado. Salir a pegar gritos en una manifestación o manifestarse de una manera determinada o ser insultante o no te convierte en una mujer empoderada. Nunca te convertirá en eso, ¿no? Hay una dosis de fortaleza, de dignidad, de autoestima bien entendida. No es fácil, muchas veces no es fácil. Me acuerdo que hace muchos años, en el último trabajo que yo tuve, una de las chicas que yo conocía en el trabajo me dice un día que me llama para despedirse y dice que ella va a dejar de trabajar. Y yo, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Te ha salido algo mejor? Y dice, no, tengo 2 hijas, nuestra situación económica es muy buena, yo gano muy bien, mi marido gana muy bien también, pero por mi trabajo yo falto mucho de casa, yo no puedo tener un horario más o menos normal con mis hijas. Muchos días llego a la casa y mis hijas ya están dormidas o tengo que salir de viaje. Mis hijas están creciendo sin mí. Mis hijas están... O sea, ya tenía una señora que le cuidaba a sus hijas, bueno, que le confiaría hasta su vida. Pero ella me dice, yo no estoy criando a mis hijas, me estoy perdiendo la niñez de mis hijas. Y les puedo comprar los juguetes más bonitos, les puedo hacer todo, pero yo quiero disfrutar de mis hijas. Yo quiero que si mi hija tiene fiebre, poder abrazarla y poder curarla y poder llevarla al médico, y todo eso me lo estoy perdiendo. Y en el entorno hubieron muchas mujeres, en el entorno laboral, dice, pero estás loca, ¿qué estás haciendo? Y yo la comprendí. Ella me dijo, mira, no es el caso, pero yo prefiero
que en nuestro caso no es en detrimento de la economía del hogar, pero yo prefiero que entre menos dinero a mi casa, pero yo quiero estar con mis hijas, yo quiero educarlas, yo quiero enseñarlas, yo quiero enseñarles lo que me enseñó a mí mi mamá, compartir un hobby, compartir cierto tiempo juntas, porque luego empezarán a ser adolescentes, irán a la universidad, harán su vida, y tengo hijas que no conozco. Esa es una decisión importante. Entonces yo le decía al resto de las compañeras, decía, esto es una decisión que ha requerido una valentía. No, pero es que a nivel laboral, ella estaba en ese momento, ella estaba en una posición laboral muy, muy, muy buena, muy alto nivel, pero se estaba perdiendo la infancia de sus hijas. Y ella me decía, y si el día de mañana quiero volver, volveré, y si no es en este sector, me busco la vida en otro sector y no pasa nada. Yo sé empezar de cero. Ella era de gente muy, muy bien, y me decía que sus padres le enseñaron siempre a empezar de cero, que solo empezando de cero se valora verdaderamente lo que se tiene. No por ser hija de, o por haber llegado, ¿sabes? Haberlo tenido todo tan fácil. Entonces, ¿qué es ser empoderada? ¿Qué es ser feminista de verdad? Y deplorable esas mujeres que mienten, que hacen denuncias falsas. Y luego hemos salido todos al principio diciendo, sí, yo sí te creo. Y luego se descubre que es mentira. A mí eso me indigna, porque cuánto daño le está haciendo eso a otras mujeres que están en situaciones límites, ¿no? En fin, una reflexión más. ¿Ustedes qué piensan? Parece que es muy polémico lo que he dicho. Yo creo que no, pero como estamos en un mundo en que si no piensas como yo, eres tal o cual. Sí, creo en el feminismo, pero un feminismo consecuente. No este feminismo de odio y de resentimiento que no nos va a llevar a ningún sitio, que no nos va a ayudar como mujeres. En fin, si eres cuidador de un ser querido, ya sabes, te mando mucho cariño, mucha fuerza, mucho ánimo. Suscríbete, por favor, dame un like, recomienda mi canal si crees que hay alguien que le pueda entretener o interesar, y te espero en mi próximo capítulo. Chao.